Hoy nos encontramos con el representante Juan Espinal del departamento de Antioquia del Partido Centro Democrático. ¿Cómo está, representante? Bueno, María José, muchas gracias por la invitación tan especial y bueno, muy bien, dando la batalla del Congreso de la República. Claro, y si quiere empecemos con esas batallas que están dando desde el Congreso de la República. Quería preguntarle, pues primero, ¿usted cómo ve la gestión del presidente Gustavo Petro a casi 2 años de mandato presidencial? Bueno, yo creo que gestión del presidente Gustavo Petro no ha existido. Lo que nos estamos enfrentando es a un mar de incertidumbres, de improvisación, de desgobierno. El gobierno del presidente Gustavo Petro no ha logrado hacer un clic sólido con las mayorías en el Congreso de la República, y creo que resultado además de que las reformas sociales son mal estructuradas, con improvisación, imperfectas y nefastas, bueno, ha logrado tener unas mayorías consolidadas, por ejemplo, para que le pasara la reforma a la salud, que se hunde y se archiva definitivamente en el tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Y yo espero que en este último debate, por ejemplo, la reforma pensional en la Cámara de Representantes, también logremos archivar esta reforma. Claro, y usted ha hablado justamente de una huelga legislativa para de alguna forma tratar de parar el trámite de las reformas del gobierno. Pero pues yo le quería preguntar por qué esta huelga legislativa justamente no es algo que se haya visto antes, ¿no? Ni siquiera en el estallido social se decretó una huelga legislativa. ¿Por qué ahora? Bueno, el punto de discusión es, y todo se desprende de los escándalos de la Unidad de Gestión del Riesgo. El señor Olmedo López afirmó en la entrevista en RCN que se habían perdido aproximadamente 380.000 millones de pesos, donde señaló el Congreso de la República, diferentes partidos políticos. Desafortunadamente creo que hoy se ha perdido la autoridad moral del gobierno nacional para tramitar las reformas, especialmente la pensional, ante la Cámara de Representantes. Necesitamos conocer el nombre de los congresistas que recibieron recursos, que sean obviamente procesados, que se les respete el debido proceso, pero Colombia necesita conocer la verdad del entramado de Olmedo López, liderado desde el gobierno nacional. Y eso que el presidente Petro no sabía, pues eso no se lo cree ni él. Además, porque Olmedo López lleva más de 30 años al lado del presidente Gustavo Petro. Por esta razón, por el tema del escándalo de corrupción, estoy llamando a un paro legislativo, pero María José, solamente frente a las iniciativas del gobierno nacional que están haciendo trámite en el Congreso de la República, porque además nosotros tenemos más de 150 iniciativas de carácter legislativo que podemos tramitar en estos últimos días de legislatura. Claro, y también el tema de las mociones de censura, que usted justamente presentó una contra el ministro de Minas, Andrés Camacho. Le quería preguntar, hay personas que dicen que esta es una estrategia para dilatar ese trámite de las reformas. ¿Usted piensa que sí es así? Bueno, primero, la moción de censura desafortunadamente nunca ha dado resultados en el país, en el Congreso de la República. Esta semana radicamos 4 mociones de censura contra el ministro de Salud, Defensa, la ministra de la Igualdad, que es la vicepresidenta de Francia, y el ministro de Minas y Energía. Y contra el ministro de Minas y Energía, pues es evidente que la transición energética está decayendo. De acuerdo al Foro Mundial Económico, nosotros perdimos 10 puntos, María José, de lo que habíamos ganado en transición energética. La seguridad energética del país está completamente en un caos, en una incertidumbre. El fenómeno del Niño, el manejo fue improvisado por parte del ministro de Minas y no se ha superado realmente la crisis energética, porque todavía estamos en un receso o estamos en un receso de agua en nuestra capital, en Bogotá. Hay recesión de agua en Bogotá, y realmente pues se vienen 2 meses de tiempo seco, y también vuelve y se dispara desafortunadamente la crisis seguramente energética. Y el tema de dilatar, pues realmente esto es una posibilidad que nosotros tenemos como oposición y lo estamos poniendo en marcha. Además, porque también estamos solicitando que se nos ponga en la agenda los 3 días que nos otorga el estatuto de oposición. Es decir, 4 mociones de censura, pero además los 3 días que tenemos para definir la agenda legislativa. Claro. Y usted, que hace parte de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, también le quería preguntar sobre el tema de la unidad de gestión de riesgo. Pues digamos, porque todo este escándalo salpicaría presuntamente a, digamos, esta cúpula de la Cámara y el Senado. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, es lamentable lo que está ocurriendo, y no se puede justificar la corrupción de ningún gobierno que desafortunadamente tenga escándalos por corrupción, pues es lamentable, y sin duda los funcionarios y quien esté inmerso en el escándalo de corrupción tendrá que acudir hasta la justicia, y si es culpable, pues que se vaya a la cárcel. Y ahora lo que estamos viviendo pues es un escándalo sin precedente alguno. Se están hablando de 380.000 millones de pesos, los carrotanques que iban a llevar el agua a La Guajira, el tema de las ollas comunitarias,
y dijo el señor Olmedo que 200.000 millones de pesos que se reservaba un alto funcionario para tratar de entregar no sé a quién. Entonces creo que ha sido un escándalo que ha llamado la atención de todo el país, que deja muy mal parado al gobierno nacional, pero desafortunadamente también está en juego la imagen del Congreso de la República. Yo rechazo lo que está ocurriendo y creo que por esa razón deberíamos hundir la reforma pensional, porque no hay legitimidad ni autoridad moral del gobierno nacional para tramitar esta iniciativa o otras más hasta que conozcamos la verdad del tema del escándalo que lideró Olmedo López. Es decir, desde la Cámara de Representantes, ¿usted cree que a menos de que se hunda, pues va a pasar fácilmente el trámite legislativo? Pues bueno, estamos a menos de 20 días de terminar la legislatura. La reforma pensional tiene que pasar sí o sí el 20 de junio, porque si no se hundiría por tránsito legislativo, porque viene de la legislatura anterior. Inicia su debate el 1 de junio. Las primeras sesiones sin dudas para votar impedimentos. Segundo, la ponencia de archivo negativa que presentemos desde la oposición, y posterior pasa la ponencia positiva del gobierno nacional por parte de los ponentes. Yo creo que hoy el peor enemigo del gobierno nacional para la reforma pensional es el tiempo, y la verdad creo que no le va a dar el tiempo, porque además el presidente Calle, la mesa directiva de la Cámara de Representantes, pues nosotros, yo hago parte de la mesa directiva, tenemos que decidir la agenda para las 4 mociones, porque además está reglamentado en la Constitución que en los próximos 10 días, una vez radicada la moción de censura, tiene que ser agendada por la mesa directiva para dársele trámite. Y también hablando sobre el tema ya de la constituyente, ¿no?, que es algo que también ha propuesto el presidente Gustavo Petro, y pues algo desde lo que ustedes se han opuesto no solamente como oposición, sino también muy firmemente como partido. ¿Cómo se está moviendo la oposición para tratar de frenar, ¿no?, esta propuesta? Bueno, tres temas, María José. Primero, al Centro Democrático nosotros nos decían locos, extremistas, porque prendíamos la alerta y advertíamos que a Colombia iba a llegar el castrochavismo, y lo estamos viendo y lo estamos padeciendo. Realmente el modelo del presidente Gustavo Petro es el mismo modelo castrochavista que acabó con todos los sistemas, el sistema económico, la salud, el sistema pensional, que además también pasó en Argentina. Las pensiones de Argentina las desaparecieron completamente, el modelo de los Kirchner cuando gobernaron, y terminaron con este señor Fernández, que acabaron las pensiones de todos los ciudadanos de este país. Entonces el castrochavismo lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo, realmente es el guión que está aplicando el presidente Gustavo Petro. Segundo, constituyente, él juró en mármol que no iba a llamar a una constituyente cuando estaba en campaña. Ahí estaba a su lado Claudia López, Mocus, varios líderes progresistas que no apoyan la constituyente, pero yo creo que hay una estrategia. Él habla de constituyente, no habla de reelección, dice que qué pereza la reelección, que él no está interesado, pero creo que hay una intención de quedarse en el poder. Yo creo que él quiere desaparecer y borrar la democracia del país con la constituyente para instaurar una dictadura al mejor estilo de Nicolás Maduro, de los Castro en Cuba. Seguramente nos van a decir, vuelve el mismo discurso trillado del Centro Democrático. No, nos están dando la razón, es lo que estamos viviendo. Además, el representante Racero habla de no reelección, sino de ampliación del periodo del presidente Petro. Sí, los colombianos lo eligieron solamente para 4 años, él está hablando de 1 o 2 años. Y la senadora Isabel Zuleta habló claramente de reelección del presidente Gustavo Petro. Creo que el presidente Gustavo Petro está, sí o sí, trazando el camino de constituyente o referendo para quedarse en el poder. Y por último, nosotros como Centro Democrático, como partido de oposición, primero, defendemos la democracia en nuestro país, reconocemos que el presidente Petro ganó en democracia y debe terminar en democracia, que en el 26 tengamos elecciones libres para elegir el Congreso y el nuevo presidente de la República. No hay ningún intento de golpe blando o golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, lo que sí existe es un autogolpe. Acá el que está llevando a la ruptura institucional es el presidente Gustavo Petro, que no respeta las Cortes, no respeta el Congreso de la República, no respeta los medios de comunicación, y quien no esté a favor de sus posiciones, pues inmediatamente se convierte en un enemigo. Voy a poner 3 ejemplos: Cecilia López, el doctor Ocampo y el doctor Alejandro Gaviria. Sumado que sacó a sombrillazos al ministro González, y también le piden la renuncia al ministro de Comercio, con quienes, a pesar de las diferencias ideológicas, teníamos un relacionamiento y un diálogo cortés, tranquilo y técnico, con quien se podía debatir. Y lo que hace el presidente Petro es que cada día más se va radicalizando, nombra activistas como ministros, que lo único que hacen es activismo y no ejecutan.
Claro, y sobre este tema del acuerdo nacional que se propuso desde un inicio con el gobierno de Petro, ahora lo que ustedes dicen es que pues ese acuerdo nacional ya no está, ¿no? De alguna forma. Entonces ese diálogo con el gobierno, ¿cómo ha cambiado desde ese momento hasta el día de hoy? Lo que pasa, María José, es que el acuerdo nacional nunca ha existido. Primero porque Colombia no conoce sobre qué es el acuerdo nacional. Yo creo que el acuerdo nacional del presidente Gustavo Petro ha sido con el ELN y con las disidencias de las FARC. Ahí sí hay un acuerdo y una mesa de diálogo que, por ejemplo, el de las FARC se debía haber levantado inmediatamente con lo que ocurrió en días anteriores en el Valle del Cauca y en el Cauca. Viene avanzando con el ELN, pero el ELN no deja a un lado su accionar ilegal de secuestrar colombianos y poner en riesgo a nuestros soldados. Yo creo que hay un acuerdo nacional, sí, con los bandidos del país, pero un acuerdo nacional con la clase política, con los empresarios, con los colombianos, con la academia, con los jóvenes, la verdad no la conocemos. Porque mira lo que está pasando, por ejemplo, con los maestros que eran unos aliados del presidente Gustavo Petro. Tiene su salud completamente acabada. No hay atención prioritaria, no hay medicamentos. Entonces creo que acuerdo nacional no hay tema. Nosotros como partido nunca estuvimos con intenciones de entrar a ese acuerdo nacional. Lo que hicimos fue dialogar con el presidente Petro. Yo acompañé al presidente Uribe en la primera reunión como vocero de la Cámara. Fue una reunión de 2 horas, cordial entre ellos dos, una reunión donde todos pudimos dar algunos puntos de vista. Yo le hablé de Hidroituango, sobre temas de fracking en el país, donde él me responde, me dice: oiga, representante, yo tomaré esa decisión de suspender los proyectos pilotos de investigación científica si tengo un argumento técnico. Inmediatamente se posicionó, inmediatamente suspendió, sin un sustento técnico, los proyectos pilotos de fracking. Y en días anteriores salió el ministro de Hacienda con un anuncio, entre comillas, diciendo que probablemente el gobierno nacional tenía que analizar si hacían fracking en el país, porque las reservas se estaban yendo a pique de petróleo y de gas. Entonces, acuerdo nacional, no sé sobre qué, no hemos tenido ninguna intención. Y vuelvo y repito, María José, nuestra intención siempre ha sido dialogar con el presidente de la República, que a él le vaya bien, que haga las cosas bien, y dialogamos en 3 oportunidades. La primera reunión, que fue como un encuentro cordial entre el expresidente Uribe con el presidente Petro, luego hablar de la tributaria y finalmente de la reforma a la salud. Pero creo que más cafecitos con el presidente Petro es perder el tiempo. Y esta afirmación, digamos, la hace cuando todavía le faltan más de 2 años al presidente, ¿no? Para, pues, digamos, salir de su puesto. ¿Cómo se está moviendo la oposición para esas elecciones de 2026? Bueno, lo más importante, María José, es que nosotros logremos preservar la democracia en nuestro país, que nos entregue a los 52 millones de colombianos libertad, a los empresarios, a las inversiones extranjeras que puedan llegar a nuestro país a traer oportunidades y recursos, que exista la libertad de competencia, la libertad de mercado, que tengamos la posibilidad todos los colombianos de elegir y ser elegidos y evitar una dictadura. En mi partido Centro Democrático ya hay 5 nombres que han manifestado quieren ir a la contienda del 2026, inicialmente dentro de un proceso interno de nuestro partido Centro Democrático. Estamos hablando de las 3 senadoras más visibles del partido, como la doctora Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, los senadores Andrés Guerra y Miguel Uribe, sin duda con experiencia, senadores químicamente buenos, como decimos en Antioquia, con mucho carisma, con cercanía a la ciudadanía. Pero hay algo importante: nos tenemos que juntar todos los partidos de centro y de derecha para que el petrismo no gane las elecciones del 2026. Y aquí lo que hay que hacer es recuperar el rumbo del país, reinventar lo que ellos destruyeron, especialmente, y el ejemplo claro es el sistema de salud. Para nosotros como antioqueños fue fatal el anuncio de la EPS Sura. 5 millones de usuarios en el aire, completamente. Pero hay algo más delicado que lo voy a decir como representante de la Cámara de Antioquia. El presidente Petro hizo intervención meses atrás de Sabia Salud, la EPS pública, que es de propiedad del gobierno departamental, municipal y Confama, la caja de compensación. Entonces 1.700.000 antioqueños en el aire, porque Sabia Salud está completamente acabada. Y ahora nos rematan con el tema de que la EPS Sura toma la decisión de retirarse del sistema de salud. Es decir, 4.7 millones de antioqueños quedamos en el aire en materia de nuestro derecho fundamental de la salud. Y yo le dije esta semana en el Congreso, el único responsable de los muertos y del caos en materia de salud en nuestro país es el presidente Gustavo Petro, porque lo que no logró la pandemia, que era acabar un sistema que funcionó y que nos garantizó a todos estabilidad en el derecho fundamental a la salud, lo hizo el presidente Gustavo Petro.
Y es claro esas cosas a las que ustedes se oponen, pero digamos, ¿cuáles son esas propuestas que ustedes quieren hacer en estos 2 años que quedan? ¿Cuál es el proyecto político que quieren ver a futuro? Mire, el proyecto político está encaminado en contener las malas iniciativas que presenta el gobierno nacional ante el Congreso de la República y defender la democracia. Es que yo creo, María José, que si nosotros logramos defender la democracia y garantizar la democracia, que tengamos elecciones libres en el 2026, que el presidente Petro no se atornille en el poder, que trate de instaurar una dictadura en nuestro país, que vaya a reelección o aumente su periodo constitucional como presidente de la República, pues nosotros vamos a salir triunfantes del Congreso de la República, así sea lo último que hagamos. Pero aquí lo que tenemos que hacer en nuestro país es garantizar la democracia. Incluso yo creo que nos encontramos todos los sectores que no están apoyando, que no estamos apoyando al presidente Petro, incluso sectores que lo apoyaron a él en su campaña presidencial, que hacen parte del progresismo, como Jorge Robledo, como Fajardo, como Alejandro Gaviria, la doctora Claudia López, un gran sector del Partido Verde que está alejado completamente del gobierno nacional y que fueron fundamentales en el triunfo de él como presidente. Es decir, si le entiendo bien, lo que ustedes buscan en estos 2 años es más bien contener al gobierno. Estamos de acuerdo, es decir, contener al gobierno. Para llegar hacia las elecciones, la propuesta es contener al gobierno. Contener al gobierno. Hay que contener al gobierno para que haga el daño más mínimo frente al gran daño que ha hecho en estos 2 años. Es que lo de la salud es realmente lamentable. Claro. Y digamos, usted hace parte de la bancada de Antioquia y hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, ciertos roces que hay entre pues esta bancada, el departamento en general, ¿no? También con el gobernador y también el alcalde de Medellín, y por un lado también con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted qué tiene por comentar sobre eso? Bueno, primero, el presidente Petro no le interesa Antioquia. Él gobernó casi 16 meses con Daniel Quintero y con Aníbal Gaviria, alcalde y gobernador de Medellín, aunque recuerden que Daniel Quintero se retiró antes de que terminara su mandato para ir a hacer politiquería y para correrle la justicia de todas las demandas por presunta corrupción en la ciudad. Ese señor sí que acabó con Medellín desafortunadamente. Y en esos 16 meses no pasó nada entre el presidente Petro y los 2 mandatarios. Ahora llevan 5 meses de gobierno. El alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián y el gobierno nacional lo único que ha hecho es dar la espalda. Interviene Sabia Salud, interviene a Confenalco, no incluye a Medellín dentro del Plan Nacional de Seguridad, nos quita al departamento de Antioquia la delegación minera que ha funcionado por más de 25 años y nos remata con algo elemental y fundamental para todos los colombianos. Nos niegan los recursos para terminar las vías 4G. Pacífico 1 y las vías al Toyo, que es comunicar a Medellín con el Urabá y Cañón, de funcionar uno de los puertos más importantes, que está terminando su construcción y que empieza a funcionar en enero del 2025, Puerto Antioquia. Entonces, María José, el presidente Gustavo Petro no tiene intenciones de ayudarle y de trabajar con el departamento de Antioquia. Y recuerda que el presidente Petro, cuando ganaron los mandatarios locales, empezó a hacer reuniones como de primera, segunda y de tercera. Eso no estuvo bien. Él es el presidente de todos los colombianos. Él no puede clasificar alcaldes y gobernadores de primera, segunda y tercera. Y así nos sentimos nosotros los antioqueños, clasificados de tercera por el presidente Gustavo Petro. Y a él no se le puede olvidar que 940.000 personas votaron en el departamento por su gobierno del cambio, que sin duda hoy son puros petroentusados, porque Antioquia le ha ido muy mal con el presidente Gustavo Petro. Y justamente sobre este tema de las vías 4G, usted es uno de los que se tiene que presentar frente al Consejo de Estado por esta, digamos, posible pérdida de investidura por haber puesto dinero en esa vaca. Sí. ¿Usted qué comentario tiene sobre eso? Nosotros hicimos un aporte voluntario que no entró a la gobernación, entró a una cuenta de Bancolombia. Esa transacción fue rechazada por el gobierno departamental. A nosotros nos demandaron supuestamente porque se configura un contrato de donación, y nosotros lo único que hemos hecho es, vía a nuestro abogado, defendernos, responder la demanda, acudir ante los llamados del Consejo de Estado, en quienes tenemos toda la confianza. Estamos seguros de que el Consejo de Estado va a decidir en derecho, bajo los parámetros constitucionales y legales, pero esa demanda tampoco nos ha desviado de nuestro papel fundamental, que es defender la democracia y continuar haciéndole oposición al gobierno del presidente Petro. Claro, y finalmente, volviendo ya al tema de las elecciones, ¿quién podría ser el elegido de estos 5 precandidatos desde el Centro Democrático? Pues mire, los 5 son excelentes congresistas, excelentes personas y excelentes líderes. El gobierno nacional, el partido tendrá los momentos, bajo los lineamientos del presidente Uribe, de tomar la decisión de cuáles van a ser los parámetros o el mecanismo para elegir el candidato. Es una campaña interna. Cuando quede el candidato, ahí todos nos vamos completamente alineados, pero vuelvo y repito,
la importancia de la unión de los partidos de centro y de derecha para ganarle al progresismo y también para presentarle al todo el país una verdadera plataforma y propuestas de cambio. En la encuesta de Inbamer Gallup, cuando uno analiza en los últimos 10 años, el reclamo de los colombianos es cambios, por ejemplo, en materia pensional, laboral, salud, en materia de servicios públicos. Es decir, la ciudadanía reclama cambios, pero no con los cambios como los está proponiendo Gustavo Petro. Y creo que también este gobierno progresista nos deja a nosotros muchas reflexiones que serán importantes y decisivos para que el próximo gobierno que gane en el 2026 haga un excelente y lidere un excelente mandato. Muchas gracias, representante, por venir aquí al Espectador a acompañarnos. María José, muchas gracias por la entrevista. Al Espectador, muchísimas gracias, y quiero enviarle un mensaje a todos los periodistas. Ustedes han sido fundamentales en nuestra labor como oposición, y todo el reconocimiento también al trabajo que ustedes hacen por defender la democracia, las empresas, la libertad del periodismo, que es fundamental para una democracia.